Hay algo que Chico Xavier reveló y que cambió para siempre la forma en que entendemos la muerte. Él descubrió que los espíritus no se van de inmediato. Ellos se quedan, observando, despidiéndose de una manera tan sutil que la mayoría de las personas jamás lo percibe. Pero cuando comprendes las señales, cuando abres tu percepción a esta realidad espiritual, todo cobra sentido. Esas sensaciones extrañas que sentiste después de perder a alguien querido no fueron tu imaginación, fue real, completamente real. Durante más de 7 décadas de trabajo mediúmnico, Chico Xavier mantuvo contacto directo con miles de espíritus. A través de él, el mundo espiritual reveló sus secretos más íntimos, y entre todas las enseñanzas que nos legó, hay una que estremece el alma. Los muertos no se van sin antes despedirse, pero su despedida no es como imaginamos, no es dramática ni evidente, es silenciosa, delicada, y ocurre en momentos que solo el corazón puede reconocer. Chico Xavier explicó que existe un periodo sagrado entre la desencarnación y la partida definitiva del espíritu hacia las esferas espirituales superiores. En ese intervalo, algo extraordinario sucede, algo que la ciencia no puede medir, pero que millones de personas han experimentado sin saber que estaban viviendo un encuentro real con alguien que ya partió. Lo que estás a punto de descubrir transformará tu comprensión sobre la muerte y el amor eterno. Chico Xavier nos enseñó que la separación física no es el final, sino apenas un velo temporal. Y en las horas, días o incluso semanas después de la partida, ese velo se hace más delgado. Los espíritus utilizan ese momento para comunicarse, para consolar, para dejar mensajes de paz a quienes quedaron. Pero hay algo más profundo que Chico Xavier reveló en sus comunicaciones con el plano espiritual. Cada despedida es única, personalizada por el amor que existió entre esas almas. Ninguna es igual a otra, porque cada relación humana lleva su propia vibración, su propio lenguaje secreto que trasciende las palabras. Según los ensinamientos de Chico Xavier, cuando un espíritu se prepara para su partida definitiva hacia las colonias espirituales, pasa por un proceso que los mentores espirituales llaman la liberación amorosa. Durante este proceso, el espíritu recién desencarnado es asistido por guías y familiares que ya partieron antes. Ellos le muestran que aunque su cuerpo físico ya no existe, su capacidad de amar y de hacerse presente para sus seres queridos permanece intacta. Es más, en esos primeros momentos después de la muerte, esa capacidad se intensifica de maneras que desafían toda lógica material. Chico Xavier presenció casos donde espíritus, incluso los que partieron de forma repentina y traumática, lograron manifestarse para traer consuelo. Él explicaba que el amor es la fuerza más poderosa en todo el universo y que ni siquiera la muerte tiene poder para detenerlo. Pero aquí está la verdad que muchas personas desconocen. Estos encuentros de despedida no siempre ocurren de la forma que esperamos. No siempre hay apariciones visibles ni voces audibles. Chico Xavier reveló que el mundo espiritual se comunica mayormente a través de impresiones, sensaciones y sutilezas que nuestro corazón capta antes que nuestra mente racional. Por eso tantas personas, después de perder a un ser querido, sienten que están volviéndose locas cuando perciben su presencia. Se cuestionan, dudan, racionalizan, pero Chico Xavier fue enfático. Esas percepciones son reales. Cada vez que sientes esa presencia inexplicable, cada vez que un perfume familiar aparece sin razón, cada vez que una canción especial suena en el momento exacto, el mundo espiritual está hablando, está despidiéndose, está diciendo: estoy bien, te amo, nunca estuve tan cerca de ti como ahora. En sus comunicaciones con el mundo espiritual, Chico Xavier descubrió algo que conmueve profundamente. Los espíritus sufren cuando ven que sus seres queridos no captan sus mensajes de despedida. Imagina por un momento la angustia de un padre o una madre que acaba de desencarnar y que intenta desesperadamente decirle a sus hijos que está bien, que sigue cerca, que el amor continúa. Imagina su dolor cuando sus señales son ignoradas, cuando sus intentos de comunicación son descartados como mera coincidencia o imaginación. Chico Xavier nos enseñó que una de las mayores fuentes de sufrimiento para los espíritus recién desencarnados
es justamente esa, la incapacidad de los vivos para percibir que ellos siguen presentes, que están ahí, intentando consolar, intentando despedirse apropiadamente antes de partir hacia su nueva realidad en el plano espiritual. Hay un caso que Chico Xavier compartió y que ilustra perfectamente esta realidad. Una joven madre había desencarnado en un accidente, dejando atrás a una niña de apenas 5 años. Durante días después del funeral, la pequeña insistía en que su mamá venía a arroparla cada noche, que sentía su mano acariciando su cabello, que escuchaba su voz cantándole la canción de cuna que siempre le cantaba. Los familiares, preocupados, pensaban que la niña estaba traumatizada, que su mente infantil estaba creando fantasías para lidiar con el dolor. Pero cuando la abuela de la niña buscó a Chico Xavier, desesperada por orientación, el médium recibió un mensaje directo del espíritu de aquella joven madre. Ella confirmó cada detalle. Sí, estaba yendo todas las noches. Sí, estaba arropando a su hija. Sí, le cantaba. Y más que eso, imploró a través de Chico Xavier que los familiares no interfirieran, que no le dijesen a la niña que estaba imaginando cosas, porque esos momentos eran su única oportunidad de despedirse, de preparar el corazón de su hija para su ausencia física, de dejarle grabado en el alma que el amor de una madre trasciende cualquier frontera. Chico Xavier explicaba que los niños pequeños tienen una capacidad natural para percibir el mundo espiritual. Sus mentes no están todavía completamente condicionadas por el materialismo y el escepticismo. Ellos ven, sienten y aceptan la presencia de los espíritus con una naturalidad que los adultos perdemos con los años. Por eso, cuando un niño dice que vio al abuelo que habló con la tía que partió, que jugó con el hermano que ya no está, Chico Xavier nos enseñó a escuchar con el corazón abierto. Estos niños no están mintiendo ni fantaseando. Están siendo testigos privilegiados de una realidad que existe más allá de nuestros 5 sentidos limitados. Pero las despedidas del mundo espiritual no se limitan a los niños. Chico Xavier reveló que existen señales universales que los espíritus utilizan para comunicarse con personas de todas las edades. La primera y más común es la sensación de presencia. Según los ensinamientos de Chico Xavier, cuando sientes que alguien está en la habitación contigo, aunque estés completamente solo, cuando giras la cabeza esperando ver a alguien, pero no hay nadie visible, cuando el aire mismo parece cambiar de densidad sin razón aparente, el mundo espiritual está haciendo contacto. Esa sensación no es producto de tu imaginación ni de tu dolor. Es la vibración energética del espíritu que se acerca para estar contigo, para observarte, para transmitirte paz. Chico Xavier explicaba que los espíritus mantienen durante algún tiempo, después de desencarnar, una conexión fluídica con los ambientes y las personas que amaron. Esa conexión les permite proyectar su presencia de manera que puede ser sentida, aunque no siempre vista. Hubo un caso extraordinario que Chico Xavier presenció en Uberaba. Un hombre había perdido a su esposa después de 40 años de matrimonio. Los primeros días fueron devastadores para él. No comía, apenas dormía y pasaba las noches sentado en la sala, mirando la silla donde ella solía sentarse para tejer. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, algo sucedió. El hombre sintió un cambio en el ambiente. El aire se volvió más denso, más cálido, y entonces, claramente, inequívocamente, sintió una mano posarse sobre su hombro. No fue una sensación vaga o imaginaria, fue tan real como cualquier toque físico que había experimentado en vida. Giró la cabeza, y aunque no vio nada con sus ojos físicos, su corazón supo con absoluta certeza que era ella, que su esposa estaba ahí de pie junto a él, tocándolo, consolándolo. En ese momento escuchó dentro de su mente, no con los oídos sino con algo más profundo, su voz diciéndole que estaba bien, que no sufriera, que pronto se encontrarían de nuevo. Cuando el hombre buscó a Chico Xavier días después, todavía temblando por la experiencia, el médium le confirmó que su esposa había estado allí, que ella había recibido permiso de sus mentores espirituales para hacer esa visita de despedida, para tocar a su compañero una última vez antes de partir hacia las colonias espirituales, donde continuaría su evolución. Chico Xavier reveló que estos toques no son raros. Los espíritus conservan durante un tiempo
la capacidad de condensar su energía lo suficiente como para generar sensaciones táctiles en los vivos, pero requiere un esfuerzo enorme por parte del espíritu y una apertura sensible por parte de quien recibe el mensaje. El dolor extremo, curiosamente, puede actuar como un canal. Cuando alguien está sufriendo profundamente por una pérdida, su campo energético se vuelve más permeable, más receptivo a las impresiones del mundo espiritual. Es como si el dolor abriera una puerta que normalmente permanece cerrada. Por eso tantas personas experimentan estos contactos precisamente en sus momentos de mayor angustia. No es casualidad. Es el amor espiritual respondiendo al llamado silencioso del corazón que sufre. La segunda forma de despedida que Chico Xavier identificó son los sueños, pero no cualquier sueño. Según los ensinamientos de Chico Xavier, existe una diferencia fundamental entre soñar con alguien que partió y recibir una visita espiritual durante el sueño. En un sueño común, la persona que partió aparece de forma confusa, el escenario no tiene lógica, las conversaciones son fragmentadas y al despertar la memoria se desvanece rápidamente. Pero en una visita espiritual real, todo es diferente. El espíritu aparece nítido, más real que en cualquier sueño normal. Su rostro está tranquilo, sereno, frecuentemente más joven o sin las marcas de enfermedad que tenía antes de partir. El ambiente es claro, luminoso, y hay una sensación de paz que impregna todo. Las conversaciones son coherentes, directas, y transmiten mensajes específicos. Y lo más importante, al despertar, la memoria permanece intacta. Puedes recordar cada palabra, cada detalle, como si realmente hubieras estado en otro lugar con esa persona. Chico Xavier presenció innumerables casos de personas que recibieron visitas nocturnas de seres queridos que habían desencarnado. Él explicaba que durante el sueño, nuestro espíritu se desprende parcialmente del cuerpo físico y viaja hacia planos más sutiles de la realidad. Es en esos planos donde el encuentro se vuelve posible. El espíritu desencarnado, guiado por sus mentores, puede encontrarse con el espíritu del ser querido que aún vive en la tierra. Allí, en ese espacio espiritual, pueden conversar, abrazarse, intercambiar palabras de amor y consuelo. Para el que vive, la experiencia se registra como un sueño extraordinariamente vívido. Para el espíritu desencarnado, es una oportunidad preciosa de ofrecer su despedida, de mostrar que continúa existiendo, de traer paz al corazón de quien quedó. Una mujer llegó hasta Chico Xavier con una historia que la atormentaba. Su hijo adolescente había desencarnado en un accidente de motocicleta. Fue repentino, inesperado, y la dejó sumida en un dolor indescriptible. 3 noches después del entierro, ella tuvo lo que pensó era un sueño. Su hijo apareció ante ella, vestido con ropas blancas y luminosas, sonriendo de una forma que ella no veía desde que él era un niño pequeño. Le dijo que lamentaba haberla preocupado siempre con su imprudencia, que ahora entendía muchas cosas que no comprendía en vida, que estaba siendo cuidado por su abuela materna, que había partido años atrás. Le pidió que no llorara más, que él necesitaba que ella estuviera bien para poder seguir su camino espiritual sin la angustia de verla destruida por el dolor. Le dijo que vendría a visitarla de vez en cuando, pero que ella debía aprender a sentir su presencia en las pequeñas cosas, en el viento que movía las cortinas de su habitación, en el perfume inexplicable que a veces llenaba la casa, en las canciones que él amaba y que sonaban en momentos significativos. La mujer despertó llorando, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio mezcladas con una certeza inexplicable de que su hijo estaba bien. Cuando ella le contó esto a Chico Xavier, el médium cerró los ojos por un momento, entró en sintonía con el plano espiritual y luego abrió los ojos con lágrimas en ellos. Le confirmó que no había sido un sueño común. Su hijo realmente había estado allí. Los mentores espirituales le habían permitido hacer esa visita porque el dolor de la madre estaba interfiriendo con su adaptación al mundo espiritual. El muchacho necesitaba que ella entendiera que él continuaba vivo en otra dimensión, que el accidente no había sido el final, sino una transición. Chico Xavier le transmitió detalles que solo ella y su hijo conocían, confirmaciones que no dejaban espacio para dudas, y le explicó algo crucial.
Esa visita había sido la despedida formal de su hijo antes de partir hacia las colonias de recuperación espiritual, donde completaría su proceso de adaptación a la nueva realidad. Chico Xavier nos enseñó que la tercera forma de despedida, tal vez la más frecuente pero menos reconocida, son las señales a través de objetos y eventos del mundo físico. Los espíritus, según reveló Chico Xavier, aprenden rápidamente después de desencarnar que pueden manipular la materia de formas sutiles pero significativas. Pueden hacer que una foto caiga sin razón aparente, que una luz parpadee en momentos específicos, que un objeto que perteneció a ellos aparezca en lugares inesperados, que aparatos electrónicos se comporten de manera extraña. Pero lo más importante no es el evento en sí, sino el momento en que ocurre. Chico Xavier explicaba que estos fenómenos nunca son aleatorios. Siempre suceden en momentos cargados de significado emocional, cuando la persona viva está pensando en el ser querido que partió, cuando está sufriendo intensamente, cuando necesita una señal de que no está sola en su dolor. Hubo un caso que conmovió profundamente a todos los que lo presenciaron en Uberaba. Una anciana había perdido a su esposo después de 60 años de vida compartida. El hombre había sido relojero toda su vida, y su oficio era más que un trabajo para él, era una pasión. La casa estaba llena de relojes que él había reparado o construido con sus propias manos. Cuando él desencarnó, todos esos relojes continuaron funcionando normalmente, marcando el paso del tiempo que ahora transcurría sin él. Pero exactamente una semana después de su partida, algo extraordinario sucedió. La anciana estaba en la sala, sumida en su tristeza, mirando una fotografía de su esposo en tiempos de juventud. En ese preciso instante, todos los relojes de la casa se detuvieron simultáneamente. No fue uno ni dos, fueron todos. Cada reloj de pared, cada reloj de mesa, cada reloj de pulsera que él había dejado. Todos marcaban exactamente la misma hora, las 3:42 de la tarde. La mujer quedó paralizada. Sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, pero no era un escalofrío de miedo. Era algo diferente, algo que su corazón reconoció inmediatamente como una presencia amorosa. Cuando ella acudió a Chico Xavier buscando comprender lo que había sucedido, el médium recibió al espíritu de su esposo en una sesión privada. El hombre, a través de Chico Xavier, explicó que había tardado días en aprender a manipular la energía necesaria para detener todos aquellos relojes, pero que había sido su forma de decirle que el tiempo que compartieron jamás se detendría en su memoria espiritual, que cada segundo vivido juntos estaba grabado en su alma para toda la eternidad. Le dijo que aquella fue su manera de despedirse, demostrarle que aunque el tiempo físico continuaba sin él, su amor era atemporal. Chico Xavier transmitió el mensaje con lágrimas en los ojos, porque incluso para él, que había presenciado miles de comunicaciones espirituales, aquel gesto de amor trascendental era profundamente conmovedor. En sus comunicaciones con el mundo espiritual, Chico Xavier descubrió que los espíritus se vuelven extraordinariamente creativos en sus intentos de comunicarse. Cada ser espiritual encuentra su propia forma única de enviar señales, basándose en la relación que mantuvo con sus seres queridos cuando estaba encarnado. Un músico puede hacer que su canción favorita suene inexplicablemente en la radio, justo cuando su hijo está pensando en él. Una abuela que amaba las mariposas puede enviar una mariposa que entre por la ventana en el momento exacto del cumpleaños de su nieta. Un padre que coleccionaba monedas puede hacer que aparezcan monedas en lugares imposibles, como recordatorios de que su presencia continúa. Chico Xavier insistía en que estas no son coincidencias. El universo espiritual no opera basándose en coincidencias. Cada evento, cada señal, cada sincronicidad está cuidadosamente orquestada por los espíritus que nos aman y por los mentores que los asisten. Pero hay algo más que Chico Xavier reveló y que muy pocas personas comprenden: las señales a través de otras personas. Los espíritus, según los ensinamientos de Chico Xavier, pueden impresionar telepáticamente a personas vivas para que actúen como sus mensajeros sin siquiera saberlo. Una amiga que de repente siente el impulso inexplicable de llamarte justo cuando más lo necesitas.
Un extraño en la calle que te dice exactamente las palabras que tu ser querido fallecido solía decirte. Un niño que nunca conoció a tu padre, pero que de repente hace un gesto idéntico al que él hacía. Estas no son casualidades, son cuidadosamente coordinadas por el mundo espiritual. Chico Xavier explicaba que los espíritus pueden proyectar pensamientos e impulsos en las mentes de los vivos, especialmente en momentos en que esas personas están receptivas o en estados de conciencia más sutiles. Hay una historia que Chico Xavier contó y que ejemplifica perfectamente este fenómeno. Un hombre había perdido a su hermano gemelo en circunstancias trágicas. Los dos habían sido inseparables durante toda la vida, compartiendo no solo apariencia física, sino también un vínculo emocional extraordinario. Después de la desencarnación de su hermano, el hombre que quedó cayó en una depresión profunda. Sentía que había perdido no solo a su hermano, sino a una parte de sí mismo. Una tarde, caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad, perdido en sus pensamientos oscuros, cuando un niño pequeño se soltó de la mano de su madre y corrió hacia él. El niño, que no tendría más de 4 años, lo miró directamente a los ojos y le dijo algo que lo dejó completamente paralizado. Le dijo con la voz clara de un niño, pero con palabras que parecían venir de otro lugar: «No estés triste, hermano mayor, yo estoy bien donde estoy, pero necesito que tú también estés bien». Luego el niño simplemente sonrió y corrió de vuelta hacia su madre, que ni siquiera se había dado cuenta de lo que acababa de suceder. El hombre quedó en shock. Esas palabras, esa expresión específica de hermano mayor, era algo que solo su gemelo lo había llamado toda la vida. Era su apodo privado, su forma cariñosa de burlarse del hecho de que él había nacido 11 minutos antes. Nadie más sabía eso, nadie más lo llamaba así. Cuando buscó a Chico Xavier, temblando mientras relataba la experiencia, el médium le explicó que su hermano había usado al niño como canal. Los niños pequeños, por su pureza y apertura espiritual, son frecuentemente utilizados como intermediarios para transmitir mensajes del mundo espiritual. El espíritu de su hermano gemelo había impresionado telepáticamente la mente de aquel niño, haciéndolo pronunciar exactamente las palabras que necesitaba escuchar su hermano encarnado. Fue la despedida de su gemelo, la confirmación de que seguía cerca, de que su vínculo no había sido roto por la muerte física. Chico Xavier nos enseñó que debemos permanecer atentos a estas formas sutiles de comunicación. El mundo espiritual está constantemente intentando llegar hasta nosotros, pero nuestra incredulidad, nuestro materialismo, nuestro dolor cegador, frecuentemente nos impiden percibir lo que está justo frente a nosotros. Él repetía incansablemente que la muerte no existe como final, sino como transformación, que nuestros seres queridos no se van a un lugar lejano e inaccesible, sino que simplemente cambian de estado, de frecuencia vibratoria. Y en ese proceso de transición, hay siempre un momento sagrado de despedida, una oportunidad para que el amor se manifieste una vez más, trascendiendo las barreras aparentes entre los mundos. Según reveló Chico Xavier, la cuarta forma de despedida son los aromas. El olfato es uno de los sentidos más primitivos y está directamente conectado con la memoria emocional y con nuestra capacidad de percibir realidades sutiles. Los espíritus, explicaba Chico Xavier, descubren rápidamente que pueden proyectar fragancias que fueron significativas durante su vida terrena. El perfume que siempre usaba tu madre, el aroma del tabaco que fumaba tu abuelo, el olor característico de las flores que tu esposa amaba, el aroma de café que tu padre preparaba cada mañana. Cuando estos aromas aparecen de la nada, sin ninguna fuente física identificable, sin ninguna explicación lógica, es el mundo espiritual despidiéndose. Chico Xavier presenció casos donde familias enteras percibían simultáneamente el perfume de un ser querido que acababa de desencarnar, llenando la casa con su esencia característica como una última caricia olfativa, como un abrazo invisible que dice «te amo» sin necesidad de palabras. Una mujer relató a Chico Xavier que durante semanas después de la desencarnación de su madre, cada vez que se sentía especialmente triste o abrumada, el aroma inconfundible del perfume de rosas que su madre usaba invadía la habitación. No importaba dónde estuviera, en la cocina, en su dormitorio, incluso en el trabajo.
El aroma aparecía súbitamente, la envolvía por unos instantes y luego se desvanecía dejándola con una sensación de paz inexplicable. Chico Xavier le explicó que su madre había aprendido a manipular las energías sutiles para recrear aquel aroma específico, porque sabía que era algo que su hija asociaría inmediatamente con ella, con su presencia, con su amor maternal. Era su forma de decir: estoy aquí, no te he abandonado, sigo cuidándote desde donde estoy ahora. Pero hay algo aún más profundo que Chico Xavier reveló sobre estas despedidas espirituales. Él explicaba que llega un momento en que el espíritu debe partir definitivamente hacia las esferas espirituales superiores. No puede permanecer indefinidamente en la proximidad del plano terrenal. Debe continuar su jornada evolutiva, debe avanzar en su proceso de aprendizaje y purificación espiritual. Y antes de esa partida definitiva, antes de cruzar el umbral hacia las colonias espirituales donde vivirá su nueva etapa, el espíritu realiza lo que Chico Xavier llamaba la despedida final. Esta despedida es diferente de todas las anteriores. Es más intensa, más palpable, más inequívoca. Es como si el espíritu concentrara toda su energía amorosa en un último gesto, en un último mensaje que quedará grabado para siempre en el corazón de quien lo recibe. En sus comunicaciones con el mundo espiritual, Chico Xavier descubrió que muchos espíritus experimentan un conflicto emocional intenso en ese momento. Por un lado, saben que deben avanzar, que su evolución espiritual depende de que dejen atrás los apegos terrenales y se integren plenamente a su nueva realidad. Por otro lado, el amor que sienten por sus seres queridos que quedaron en la tierra los hace sufrir ante la perspectiva de alejarse. Los mentores espirituales les explican que ese alejamiento es temporal, que en la eternidad del espíritu no existe la separación verdadera, que volverán a encontrarse cuando llegue el momento. Pero aún así, el dolor de la partida es real para ellos. Por eso la despedida final es tan importante. Es el momento en que el espíritu hace las paces con la necesidad de partir, en que bendice a sus seres queridos desde el plano espiritual, en que les transmite toda la fuerza y el amor que será necesario para que continúen sus vidas terrenales con valentía y propósito. Chico Xavier nos enseñó que cuando experimentamos esa sensación súbita de paz, después de semanas o meses de dolor insoportable por una pérdida, cuando de repente sentimos que podemos respirar nuevamente, cuando el peso en el pecho se alivia sin razón aparente, probablemente estamos recibiendo esa bendición final. El espíritu que amamos acaba de partir hacia su nueva morada espiritual, pero antes nos dejó un regalo, la capacidad de seguir adelante, la certeza de que el amor nunca muere, la promesa de un reencuentro futuro. Lo que Chico Xavier quería que comprendiéramos es que la muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es la ignorancia sobre la continuidad de la vida. Cuando entendemos que nuestros seres queridos continúan existiendo, que siguen amándonos, que están apenas en otra dimensión de la realidad, el dolor de la pérdida se transforma. No desaparece, porque el amor verdadero siempre extraña la presencia física, pero se vuelve soportable. Se vuelve un puente en lugar de un abismo. Cada señal que recibimos, cada despedida que reconocemos, cada momento en que sentimos esa presencia amorosa, nos acerca un poco más a la verdad fundamental que Chico Xavier dedicó su vida a enseñarnos. Somos espíritus eternos, viviendo experiencias temporales en cuerpos físicos, y el amor que compartimos trasciende todas las barreras, incluida esa que llamamos muerte. Entonces, la próxima vez que sientas esa presencia inexplicable, que percibas ese aroma sin fuente, que recibas ese sueño extraordinariamente vívido, que observes esas coincidencias imposibles, no lo descartes. Reconócelo por lo que es, alguien que amas despidiéndose, diciéndote adiós mientras te susurra que en realidad nunca se fue.